Buen día, bienvenido a tu clase de cálculo. Soy el profesor Adrián Arechiga y el día de hoy estaremos trabajando en la lectura 1 del momento 1 y el tema es aplicaciones del cálculo a través del tiempo. Y para esto, primero deberíamos de entender cuáles son las aplicaciones del cálculo. El cálculo es una herramienta que sirve para comprender y explicar la realidad de los cambios que se presentan en la naturaleza. Y para entender un poco sobre los antecedentes del cálculo, siempre es importante mencionar estos dos personajes. El primero es Isaac Newton y el segundo Gottfried Wilhelm Leibniz. Newton nació en Inglaterra y Leibniz, por su parte, nació en Alemania. Para entender un poco más cómo estos dos personajes descubrieron el cálculo, vamos a ver este video para que nos quede un poco más claro. Corría el año 1665, cuando la peste bubónica comenzó a extenderse en Inglaterra. En Londres, llegó a matar a la quinta parte de la población. Por prevención, la Universidad de Cambridge decidió cerrar. Newton no tuvo más remedio que refugiarse en la granja de ovejas familiar. En ese aislamiento, hizo varios de sus trabajos más importantes sobre física y matemáticas. Aquel periodo se conoce como Annus Mirabilis. Bueno, entonces fue en 1665 durante la peste bubónica. La peste bubónica fue una pandemia similar a la que estamos viviendo actualmente, y en este periodo, al cerrar la universidad, Newton tuvo que irse a aislar a la granja de sus abuelas. Continuemos viendo el video. Newton había destacado por sus habilidades matemáticas desde la escuela primaria, aunque gran parte de su formación fue autodidacta. Hizo contribuciones en prácticamente todas las ramas de las matemáticas que existían en aquel momento. En aquel año, resolvió el problema de calcular la recta tangente a una curva en un punto. Para ello, definió una nueva operación matemática, la derivada, que él llamaba fluxión. La derivada es una tasa de cambio que indica cómo crecen y decrecen magnitudes como la velocidad o la aceleración. Ok, ahí nos está explicando el concepto de derivada y cómo Isaac Newton la denominó fluxión y las aplicaciones que tienen para calcular la velocidad y la rapidez, entre otras más aplicaciones. También ideó la integral, que se emplea para calcular áreas y volúmenes. Y aunque parezca... Ahora, también nos menciona la integral. La integral es el área. Si se alcanzan a ver ahí la gráfica, la integral es el área. Mientras que la derivada podríamos decir que es el comportamiento o es un punto dentro del comportamiento de la curva que aparece en color como rojo. Entonces, Isaac Newton en ese momento trabajó sobre la derivada, sobre el cálculo diferencial y sobre el cálculo integral. ¡Qué increíble! Estos dos conceptos están relacionados por el teorema fundamental del cálculo infinitesimal que afirma que la derivación y la integración son operaciones inversas. Lo que una hace, la otra lo deshace. Como la multiplicación y la división o la suma y la resta. Al aplicar una después de la otra, se vuelve al valor de inicio. Sin embargo, el joven Newton no puso mucho empeño en difundir sus resultados. Mientras tanto, el matemático alemán Gottfried Leibniz desarrolló una teoría equivalente a la de Newton, de forma independiente. Cuando Leibniz publicó estos avances, Newton no tardó en proclamar que él había dado con aquellas ideas primero, aunque no las hubiera dado a conocer. Ok, en esta parte podemos ver que a pesar de que Newton trabajó primero en el cálculo integral y diferencial, él nunca dio a conocer sus resultados, sino hasta el momento en el que Leibniz también trabajó
en el cálculo integral y diferencial sin conocer los trabajos de Newton y los publicó. Cuando él los publica, Newton también dice, oye, no, espérate, porque yo trabajé en eso primero. Ese trabajo, el crédito de ese trabajo es mío. Aquello dio lugar a una amarga polémica que involucró incluso a las sociedades científicas. ¿Quién tenía razón? Es posible que ambos llegaran a conceptos parecidos en el mismo periodo. Estas ideas dieron lugar a toda una matemática nueva, el análisis matemático. A día de hoy, sigue siendo una de las ramas más activas de la investigación y base de nuestro mundo tecnológico. Sirven para analizar el movimiento y, por tanto, casi todos los fenómenos físicos. El movimiento de nubes, los mares, las órbitas de satélites, el diseño de vehículos, el crecimiento económico, incluso para prevenir o mitigar infecciones víricas o plagas, como la que llevó a nuestro protagonista a su gran... Ok, en esta última parte del video pues ya nos da algunos ejemplos de aplicaciones del cálculo. Bueno, en esta última parte del video nos menciona que esta nueva rama de las matemáticas o nuevas matemáticas se convirtieron en la base para el cálculo de todo lo que tenga que ver con movimiento. ¿Y qué tiene movimiento? Pues todos los eventos físicos que nos rodean, y también para la creación de todos los instrumentos y aplicaciones tecnológicas que actualmente utilizamos, así también como para proyectar enfermedades, como en aquel entonces la enfermedad de la peste bubónica o lo que vendría siendo su equivalente, la pandemia del COVID que estamos viviendo actualmente. De hecho, la curva de propagación es un modelo que proviene de un cálculo diferencial. Entonces, de ahí la importancia de este descubrimiento que hizo Newton y que a la vez se peleó con Leibniz. Ahora vamos a ver la siguiente línea del tiempo, porque realmente antes de que Newton descubriera lo que era el cálculo, hubo algunos trabajos previos de otros científicos que contribuyeron a este trabajo de Isaac Newton. Por ejemplo, en el año 400 a.C. tenemos a Zenón de Aelia, que planea una serie de problemas que estaban basados en el infinito. Entre el 287 y 212 a.C., Arquímedes aportó el descubrimiento del volumen de una esfera. En 1596 después de Cristo, René Descartes introdujo las coordenadas cartesianas, y en 1630 después de Cristo, Johannes Kepler planteó las 3 leyes para desarrollar el cálculo de áreas. Con todos estos trabajos previos, Isaac Newton en 1643 pudo descubrir la fórmula para obtener la fuerza centrífuga, que fue una de las bases con las que desarrolló el cálculo. Y podemos ver que en 1662 también Blaise Pascal inventó la máquina que lleva su nombre. Esta máquina es como una calculadora que se llama Pascal. Y en 1675 aparece Gottfried Wilhelm Leibniz, quien desarrolló el cálculo infinitesimal. Y como podemos ver, la línea del tiempo continúa hasta el año de 1896, cuando se publica el primer texto oficial sobre el cálculo llamado El Hospital. Por último, vamos a ver este video sobre la disputa que existió entre Newton y Leibniz para pelearse el título del padre del cálculo. Grandes peleas de la ciencia. Hoy, Newton versus Leibniz. Damas y caballeros, bienvenidos a una de las peleas más feroces de la historia de la ciencia, con todo lo que el público quiere y reclama: trampas, engaños, insultos y genios malhumorados recluidos en sus habitaciones pensando cosas muy locas y muy científicas. En un rincón desde Inglaterra, Isaac Manzanita Newton. En el otro rincón, el germano Gottfried Calculin Leibniz,
¿Quién ganará esta contienda? ¿Quién se quedará con el título de los pesos pesados de la matemática? Ya comienza la guerra por el cálculo infinitesimal. ¡Segundos afuera! Según se cuenta, Isaac Newton no solo fue uno de los científicos más grandes de la historia, sino también el que más ganas tenía siempre de andar peleándose. De chico, tuvo que irse a vivir con su abuela porque luego de la muerte de su padre, su mamá volvió a casarse y el padrastro no lo quería ver ni en figuritas. Antes de ir... Ok, aquí nos planteó un poquito diferente la historia, ¿no? En la otra nos decía que Newton se fue por lo de la peste bubónica, pero en realidad también fueron ambas causas, ¿no? Su padre murió durante la peste bubónica y su mamá se volvió a casar, entonces él pues se retiró a vivir con su abuela, pero la principal causa pues fue la peste bubónica. Tuvo intenciones de incendiar la casa materna con sus integrantes dentro, pero se arrepintió a último momento. Con el tiempo, ya siendo un hombre de ciencias consagrado, Newton cambió para mal. Y el que se animó a enfrentarlo fue Gottfried Leibniz, que no tuvo mejor idea que investigar el famoso cálculo infinitesimal. ¿Por qué eso era un problema? Porque Newton, por su lado, estaba investigando lo mismo. En la que te metiste, Leibniz. En 1669, Newton redactó un texto en el que resumía su método de análisis numérico. En él establecía una serie de procedimientos que serían bautizados posteriormente como el alumbramiento del cálculo infinitesimal. 3 años más tarde, Leibniz encontró la manera de sumar las diferencias entre grandes series de números. Don Gottfried aseguraría que fue en ese momento cuando descubrió las derivadas y las integrales, elementos básicos del cálculo infinitesimal. Leibniz buscó ser reconocido como el legítimo padre del cálculo infinitesimal, pero la cosa no venía fácil. Ok, ahí podemos ver cómo la derivada describe un punto, mientras que la integral describe el área bajo esa serie de puntos. Lo podemos ver bajo los angelitos que están ahí, que les aparecen en pantalla. Ahí podemos ver, ¿no? La derivada describe un punto de la curva del comportamiento, mientras que la integral describe el área bajo esa curva, ¿no? Bajo ese comportamiento. Del otro lado del ring estaba el pendenciero Newton. Hacia fines del siglo XVII, el matemático Fate de Villiers, otro amigote de Newton, acusó a Leibniz de haber plagiado los conceptos del cálculo al bueno de Isaac. Y ahí sí se pudrió todo. Leibniz respondió que era él quien tenía los derechos sobre la invención y trató de demostrarlo diciendo que los primeros textos alusivos al cálculo los había escrito él. Newton, que no era ni lerdo ni perezoso, llamó a otros matemáticos para que empezaran a decir por todos lados que Leibniz le había robado. La contienda no cesaba. Newton y su gente escribieron libros y artículos, hicieron charlas públicas, de todo para liquidar a Leibniz, que no se quedó atrás. Los dos adversarios llevaron la disputa hasta los mínimos detalles. Uno decía A, el otro decía B. Uno cantaba truco, el otro cantaba quiero retruco. Leibniz cree que tiene la solución para darle el golpe definitivo a su rival y propone que sea la Royal Society, como gran autoridad académica, la que declare quién es el legítimo ganador de la contienda. Después de 2 meses de pseudo debate, la resolución fue: Isaac Newton es el primer inventor del nuevo cálculo. ¿Por qué pseudo debate? Porque hacía muy poco, sin que Leibniz lo supiera, Newton había sido nombrado presidente de la Royal Society. Leibniz besa la lona y madura el local. Después de ese episodio, Newton dijo que estaba contento por haber roto el corazón de Leibniz y concluyó que los segundos inventores no tienen derechos. Los analistas más recientes reconocen que la paternidad por la invención del cálculo infinitesimal debe corresponderle por igual a ambos, porque llegaron a resultados parecidos, pero por mecanismos diferentes. Si alguno de los dos ganó, fue por puntos y en fallo dividido.
Efecto G. Bueno, hay que mencionar que el video pues exagera un poquito, ¿no? Como para darle esa parte cómica a la historia. Pero lo que sí es una realidad es que al final de todo esto, oficialmente se considera a Newton como el padre del cálculo. Eso fue en aquel momento. Hoy actualmente, con todo lo que se ha desarrollado, pues podemos considerar que ambos son los fundadores o los descubridores del cálculo, tanto integral como diferencial, porque como menciona el video, ambos llegaron a la misma conclusión de formas diferentes. Entonces, lo importante aquí es que los dos lograron desarrollar el cálculo y que actualmente, a pesar de que ya han pasado muchísimos años, sigue aplicándose los conocimientos que ellos lograron entender. Con esto llegamos al final del tema, las aplicaciones del cálculo a través del tiempo. Ahora tendrás que realizar las actividades 1, 2, 3 y 4 que aparecen en tu guía didáctica. Es algo muy sencillo, casi todo lo vimos aquí en el video. Y te voy a dejar un último ejercicio de habilidades matemáticas como ejemplo. Al terminar ese video podrás resolver en tu libreta los ejercicios 1, 4 y 5 que aparecen en el apartado de desarrollo de habilidades matemáticas de la lectura 1. Para terminar este video realizaremos el ejercicio que aparece en pantalla, que lo puedes encontrar en tu guía didáctica al final de la lectura del momento 1. Nos dice: en una tienda se anuncia la rebaja del 20% en todos sus artículos. Rafael elige una camisa y al llegar a la caja le informan que esa camisa trae etiqueta roja y cuenta con un descuento adicional del 15%. Si Rafael pagó 510 pesos, ¿cuál será el precio de la camisa sin los dos descuentos? Para poder resolver este problema, primero analicemos los datos que nos proporcionan. Nos dice que el valor que pagó por la camisa fue de 510 pesos. Entonces podemos decir que este valor representa el 100% de lo que pagó. En este caso, nosotros no queremos hacerle un descuento a la camisa, sino conocer el valor anterior. Por eso, en vez de restarle el 20% de descuento en todos los productos que había en la tienda, nosotros se lo sumaremos y nos quedará 120%. Entonces tomaremos el valor que pagó por la camisa y lo multiplicaremos por el 120% para conocer el valor antes de que le hicieran el descuento. Y entonces podemos decir que 510 se va a multiplicar por 1.20, que representa el 120%. Y procedemos a hacer la multiplicación. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 5 por 2, 10. Pasamos al siguiente número. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Y 1 por 5, 5. Y ahora procedemos a sumar. El primero baja igual, el segundo sería 2, aquí sería 1 y en el que sigue sería 6. Y ahora solamente movemos el punto. Como podemos ver, aquí se mueve un lugar y entonces yo también lo voy a mover acá abajo, un lugar. Entonces quiere decir que 612 pesos sería el valor antes del primer descuento del 20%. Y ahora podemos volver a decir que 612 representará de nuevo al 100% antes del segundo descuento, que fue del 15%. Y como al principio, lo que nosotros queremos es saber cuál era el precio anterior. Por eso, en vez de restarle el 15%, se lo vamos a sumar y nos quedaría 115%. Y hacemos el mismo paso. Tomamos los 612 y lo multiplicamos por 115. Y al multiplicar obtenemos 5 por 2, 10. Y llevo una. 5 por una, 5 y una que llevaba 6.
6 por 5 me queda 30. La siguiente multiplicación me daría 1 por 2, 2, 1 por 1, 1, 1 por 6, 6. Me paso al siguiente, 1 por 2, 1, 1 por 1, 1 y 6 por 1, 6. Y ahora simplemente procedo a sumar de arriba hacia abajo. En este caso me quedaría 0. En el siguiente serían 6 más 2, 8. 0 más 1, 1. Más 2 son 3. 3 y 6, 9 más 1, 10. Me quedaría 0 y llevo 1. 1 y 6, 7. Ahora lo último que tendría que hacer es acomodar el punto. Como podrás ver, el punto solamente se mueve 2 lugares. Entonces yo también lo moveré 2 lugares. 1, 2. El valor antes de los 2 descuentos es igual a 703 pesos con 80 centavos. Y esta sería nuestra respuesta para el problema número 3. Ahora resuelve la actividad 1, 2, 3 y 4 que aparecen en tu libro en la lectura número 1 del momento 1. Y también resuelve en tu libreta los problemas 1, 4 y 5 que aparecen en el apartado de desarrollo matemático de la lectura 1 en el